Muy buen día tengas, querido amigo, querido hermano. Es un gusto poder estar aquí nuevamente con ustedes. Ahora vamos a ver el repaso del día martes, miércoles y jueves. Esta es la segunda parte del repaso de esta semana, del comentario a esta lección de la creación. Y hoy martes 29 de marzo vamos a hablar sobre el sábado. Miren lo que nos dice Génesis capítulo 2, versículo 2 y 3. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Verso 3. Y bendijo Dios el día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Aquí vamos a ver 4 puntos bien interesantes. El primero, el séptimo día. Cuando la Biblia menciona que es el séptimo día, cuando Dios reposa, deja muy en claro que la creación duró solamente 6 días. Si bien es cierto, en el Antiguo Testamento vamos a encontrar que los días no tenían un nombre como tal que los identificara, a excepción del día de reposo. Generalmente se les identificaba a los días de la semana utilizando una numeración, del primero al séptimo. Eso lo vemos en el relato bíblico. Y fue la tarde y la mañana un día, el día segundo, el día tercero, y así sucesivamente hasta el séptimo día. Ahora bien, en el séptimo día la Biblia señala que Dios ya no obró, dejó de crear para tomar ese día como el día de inauguración de la creación. Y te pongo un ejemplo bien claro. Supongamos que tienes algún amigo que va a inaugurar un hotel. Para la inauguración se elige una fecha establecida y se supone que en dicha fecha ya no tiene que estar el personal, ¿verdad?, trabajando, terminando los detalles, terminando de pintar por fuera, por dentro, como sea. No, se supone que para esa fecha establecida de inauguración el hotel ya debe estar completo, terminado al 100%. Sucedió lo mismo con el día sábado. Dios termina su obra, termina la creación y elige ese día establecido para la inauguración de su creación. Bien sencillo. Ahora, el siguiente punto. Reposó. ¿Qué quiere decir la Biblia con que Dios reposó? Es bien interesante que la Biblia señale que Dios reposó el día sábado, pero actualmente al escuchar esta palabra, reposó, podemos pensar automáticamente o tener la idea de que Dios se pudo haber cansado de crear y entonces tomó un descanso. Sin embargo, el significado más profundo de la palabra es cesar o bien parar. La palabra cesar significa dejar de hacer algo, independientemente si existe un cansancio o no. Es decir, Dios simplemente para de crear en el día sábado porque ya había creado todo lo necesario en este planeta, no porque se hubiese cansado. Tercer punto. ¿Qué quiere decir la Biblia con que Dios obra? ¿O cuál es la obra de Dios? Esta palabra normalmente la relacionamos con algún tipo de trabajo y tratándose de nosotros, los seres humanos, va muy bien de la mano. Sin embargo, la palabra mencionada en la Biblia como obra se refiere más a delegar. Es decir, Dios comienza a dar orden, fuerza, funcionalidad y responsabilidad al momento de crear. Y dichos elementos se aplican a toda cosa creada. Es decir, mientras Dios obraba, estaba creando y dando funcionalidad, responsabilidad a las cosas. Por ejemplo, poniéndole un estatuto al mar diciéndole que no traspasara su límite, indicando que cada árbol con cada semilla debía dar fruto según su semilla, entre otras cosas. Y cuarto punto, el sábado es un día conmemorativo donde se señalan las buenas nuevas de salvación. Aparte de inaugurar, ¿verdad?, esa creación y esa obra de Dios, es un día que señala que este mundo será nuevamente creado, según Isaías 65:17 y Apocalipsis 21:1, y se puede ver cómo es que Cristo Jesús, por ejemplo, escogía precisamente el día sábado para llevar las buenas nuevas del Evangelio, para sanar a los enfermos, para dar perdón
al pecador, entre muchas otras cosas. El sábado es un recordatorio de nuestra esperanza en Dios, quien por medio de Cristo Jesús nos ha dado su redención y su salvación. Vamos a pasar al día miércoles, el día de la creación de la humanidad. Los seres humanos fueron la última parte de la creación de Dios, pero a diferencia de las cosas anteriores al ser humano registradas en el libro del Génesis, los seres humanos fueron creados de una manera muy peculiar. La palabra de Dios registra que el primer hombre y su mujer fueron hechos a la imagen y semejanza de Dios. Pero, ¿a qué se refiere la Biblia con esta palabrita imagen? Bueno, se refiere a que eran parecidos a Dios en forma integral, física, moral y espiritual. Además se añade que reflejaban el carácter de Dios, el cual refleja una imagen de su personalidad. ¿A qué se refiere la palabra semejanza? Esta palabra es bien interesante y esta palabra semejanza se refiere a características que se tienen en común entre personas que se relacionan. Es decir, cuando el ser humano es creado por Dios, Dios le da características de él que tienen ahora en común. En el caso de Dios vemos algunas características, por ejemplo, Él es bondadoso, es amante, es compasivo, es paciente, es tardo para la ira, es misericordioso, entre muchas otras más. Estas características las tenía el hombre. Era amante con su esposa, era bondadoso con los animales, con la creación, lo cuidaba todo, mantenía un orden, era paciente. Ese tipo de características en ello eran semejantes. Es bien bonito cómo es que Dios nos compartía, ¿verdad? En principio esas características se degradaron y en algunos seres humanos se perdieron casi por completo. Por ello el deseo tan grande de Dios en que la humanidad vuelva a reflejar su imagen y su semejanza. Somos creación de Dios. Pasamos al día jueves. Se titula El deber de la humanidad. El capítulo 2 del Génesis nos enseña que Dios le ofreció al primer hombre 3 regalos. El primero, el jardín del Edén. Esta palabrita Edén significa paraíso. Bien interesante. El primer deber del hombre era mantener como un buen administrador de lo que Dios le había puesto a su disposición. Debía mantener el buen ambiente natural y el orden de las cosas. Debía mantener una práctica del cultivo, es decir, tenía que trabajar en el mantenimiento de su hogar, por así decirlo. Debía preservar lo recibido. En relación con el alimento, le indicó que podía comer de todo árbol que daba su fruto, a excepción del árbol de la ciencia del bien y del mal. Dios le da las frutas, semillas, cereales y verduras a los seres humanos como su alimento. Sin embargo, el hombre tenía que trabajar la tierra para conseguir de alguna manera dicho alimento, ¿verdad? Muchas veces creemos que, Dios nos tiene que traer el alimento hasta la casa, cocinarlo, prepararlo y dárnoslo todavía, ¿verdad?, en la boquita. No es así. Dios lo crea, Dios hace que funcionen las cosas, pero también hay que hacer de nuestra parte. Y tercero, la mujer. En el capítulo 2, verso 24, se le da la indicación a Adán sobre el tercer deber. Dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Esta es una expresión poderosa que subraya y resalta la responsabilidad humana, una responsabilidad sobre un compromiso santo, íntimo y duradero. Dicha responsabilidad lleva consigo el ser una sola carne mediante la unión entre el hombre y la mujer. El dejar a padre y madre no es solamente una indicación o un deber del hombre. Si bien es cierto, en la actualidad un matrimonio normalmente busca vivir separado de los padres de ambas familias, pero este deber se refiere más que nada a la responsabilidad del hombre ante su núcleo familiar del sostén de dicha familia. Para ir concluyendo, Dios nos ha dado grandes regalos en esta tierra, regalos que conllevan una responsabilidad, que nos indican que tenemos un deber. Sin duda, dichos regalos resaltan lo maravilloso de Dios. Aprovechemos, cuidemos y disfrutemos de los regalos que este Dios de amor
nos ha dado hoy en día. Y tratemos de hacer que nuestro hogar sea un pedacito de cielo. Deseo que Dios te bendiga. Espero que esta lección te ayude en tu vida espiritual y que pronto estemos de vuelta escuchándonos. Que Dios te bendiga siempre.